Y en un día que para esta zona del país es extremadamente importante porque desde aquí surgieron los movimientos, desde Berisso, desde Ensenada, que de alguna manera fueron la mayor parte de los que y las que se movilizaron hasta Plaza de Mayo, ¿no? Aquel 17 de octubre que pedía la libertad del entonces coronel Perón, porque veían en él una figura, a pesar de ser un militar, una figura política, que tenía una cercanía con los más humildes que no había existido todavía en la historia argentina. Y probablemente pasaría mucho tiempo hasta que volvieran a encontrar a alguien así. Y vieron en su figura y en su doctrina a una persona que podría llegar a encabezar los destinos del país. Y por eso fue que en ese mismo día y ante la llegada popular a Plaza de Mayo, se tuvo que hacer la promesa de que en la República Argentina se iban a dar elecciones libres. Y así fue que Perón ganó, ¿sí?, las siguientes elecciones. Y en las segundas, que también había ganado, como vos sabés, en el año 55 se dio un golpe militar en el cual aviones argentinos bombardearon a la Plaza de Mayo, ¿sí? Aquel bombardeo de la Casa Rosada, pero también de la Plaza de Mayo. Un larguísimo exilio de Perón hasta el año 73 y que en su regreso vuelve a traerlo a la presidencia con la fórmula Perón-Perón. Vuelvo a compartirte todo esto porque de lo que vamos a estar hablando ahora tiene que ver específicamente con esa etapa. Octubre es un mes eminentemente peronista, pero más allá del 45, justamente 30 años después, en 1975, el 5 de octubre de 1975, se dio lo que podríamos llegar a interpretar el bautismo de fuego de la agrupación Montoneros en la provincia de Formosa. Se trató de un ataque organizado al cuartel 29 de la provincia de Formosa con la intención, aparentemente, de conseguir armamento. Todavía Isabel era presidente, hay que entenderlo. Isabel Perón en ese momento todavía era presidente porque Perón había muerto el 1 de julio del 74 y ahora estamos hablando del 5 de octubre del 75. Dicho esto, me parecía importantísimo hablar esto con un compañero, pero formoseño, para volver a rescatar un poco de qué es lo que pasó el 5 de octubre del 75 en Formosa y repensarlo en contexto histórico. Por eso quiero saludar a mi amigo y compañero y saludarlo por el Día de la Lealtad Peronista, quien está en Formosa en este momento, Alejandro Krivitsky. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Un Alejandro, gusto. bueno, saludarte, agradecerte por compartir con nosotros un rato aquí por Radio Estación Sur. Y bueno, primero preguntarte, ¿no? Como formoseño, han pasado 46 años desde aquel 5 de octubre del 75. ¿Cómo se recuerda desde Formosa? ¿Qué pasó aquel día? Bueno, primero un saludo a toda la radio audiencia tuya desde la Santa Sede del Peronismo en un 17 de octubre. Digo la Así Santa es. Sede del Peronismo porque desde el 17 de octubre del año 1945, que surge el peronismo en la calle, el peronismo de Formosa nunca fue derrotado. O sea, nunca perdió una elección. Y si no estuvo en el gobierno fue porque los militares lo habrían proscripto y estrenamos, diríamos, la, la provincia. La provincia la tenemos gracias al general Perón. Claro. El general Perón decreta que este territorio nacional pasa a ser provincia y al otro día le dan el golpe de Estado del 55. Mira todos los significados, ¿no? Qué interesante. Y nuestro primer gobernador democrático se da mientras estaba proscripto el peronismo, por lo tanto ganó la UCRI en esta provincia, con un desarrollista a la cabeza, y después, bueno, cuando hubo posibilidades de participar democráticamente, el peronismo hasta el día de hoy nunca fue derrotado en esta provincia.
Así que es una provincia netamente La santa peronista. sede del peronismo, entonces. La- yo la denomino la santa sede del peronismo. Sí, acá los muchachos se ríen, pero yo digo que esto, no sé si hay otra provincia que tenga el récord que tenemos nosotros, como también el récord de un gobernador que está desde el año 1995 gobernando y ganando las elecciones interrumpidamente por márgenes del 60-70%. Así que, y en estas últimas elecciones, es una de las pocas provincias que quedaron azules. Bueno, en esta provincia tan peronista, con raigambre tan peronista, y durante un gobierno nacional peronista y provincial peronista, porque como bien vos lo decías, estaba el peronismo, estaba la democracia, estaba Isabel de presidente, aunque el día 5 de octubre estaba Ítalo Argentino Luder, ¿sí? Porque estaba de licencia Isabel. Eh, un comando de montoneros toma, secuestra un avión de aerolíneas argentinas con todos sus pasajeros y lo encaminan para acá, para Formosa, y aterrizan en el aeropuerto El Pucú, se llama, de Formosa, tomando el aeropuerto, donde ya lo esperaba un comando que ya había tomado el aeropuerto, y de ahí se dirigen a tomar el regimiento. Un domingo a la siesta, hoy estamos en octubre en Formosa, en estos momentos está haciendo frío en Formosa para ser octubre, 21 grados, Claro. es frío. Tenemos temperaturas muy altas y máxime a la siesta. Domingo a la siesta, en Formosa, una provincia tranquila, en el extremo norte de la patria. 40 y pico años después todavía los argentinos no conocen Formosa, imagínate en aquella época, somos frontera con Paraguay. Bueno, nos sorprende a toda la población formoseña la toma eh, por un comando del ejército montonero, porque ese día, por eso el operativo se llamó Operativo Primicia, porque ese día se convertirían en ejército los montoneros uniformados, Por eso yo ¿no? hablaba como de una especie de bautismo de fuego, no, no sé si está bien Exacto. dicho o no, Es, pero fue la claro, primera no, gran operación de montoneros. Ya sí, habían sí, existido sí, otras del ERP, pero no de montoneros. exacto. Exacto. Y había, si bien de Montonero había existido cuestiones menores, diríamos, pero este operativo era el de bautismo de su ejército, porque ellos habían llegado a la comprensión que tenía que enfrentarse de ejército a ejército. Así que hasta uniformados estaban. Y bueno, tomaron, tenían un infiltrado dentro. Recordemos que en esos años hay muchos jóvenes que tal vez nos están escuchando, se hacía el servicio militar obligatorio. Claro. Entonces los soldados que estaban un domingo en el cuartel a la siesta son soldados, hijos de nuestro pueblo, hijos de campesinos, de trabajadores, que estaban obligados a hacer el ejército, no estaban ahí porque querían hacer una carrera militar. Y incluso los altos cuadros del ejército en ese momento del cuartel ni siquiera estaban, era día domingo. Entonces, domingo a la siesta, bueno, se duerme la siesta en Formosa, extradición, y no pasaba nada en el cuartel. Dijeron, esta es la oportunidad para hacernos de un buen cupo de armas para armar el ejército, Ah, pero ese era el resultó algo. objetivo básico también, porque digo, hay gente que nos está viendo y nos escucha fuera de Argentina, Alejandro, Sí, ese era el objetivo básico de Montoneros, digo, ellos creían de que era inminente el golpe militar contra el peronismo, que digamos después de la muerte de Perón, y entonces de alguna manera ellos intentan adelantar esta situación tomando armas de el cuartel que estaban atacando en la provincia de Formosa. ¿Esa podría ser la hipótesis de alguna manera? esa es una hipótesis que yo creo, yo tengo mi propia lectura, ¿no? Es muy personal mi lectura porque hay mucho debate en torno a esto y hay mucho silencio también. Eh, es algo curioso porque este tema del 5 de octubre, que para los formoseños, y vos imagínate, el día 5 de octubre fue declarado en Formosa Día
del soldado formoseño, no del soldado argentino, Día del Soldado Formoseño. Todos los 5 de octubre aquí se hace desfile cívico-militar con los sobrevivientes de aquel 5 de octubre que marchan al frente de las tropas. Eso es tradición de Formosa. ¿Y qué sucede? Que genera todo un conflicto incluso ideológico, porque, para contarte una anécdota, yo en el año 2000 quise realizar un encuentro sobre los derechos humanos en Formosa, un encuentro importante. Me encontré, acá prácticamente no se hablaba mucho de derechos humanos, se tenía por subversivo a cualquiera que usaba barba, era una cosa, golpeó tanto ese efecto del 5 de octubre en la sociedad que dejó las marcas hasta el día de hoy. Y la derecha argentina, la extrema derecha argentina, agarró el 5 de octubre como bandera. Por lo tanto, si lo agarran como bandera ellos el 5 de octubre, el resto de la militancia se pone en contra. Se polariza. Porque, digamos, digamos, como vos me decías, es la provincia que es la santa sede del peronismo. Y tienen un desfile militar que recuerda la defensa de un cuartel militar en contra de un movimiento armado peronista. Claro. Es un mapa un poco complejo de armar. Claro, ¿me entendés? Entonces te pone en un lugar, en una situación compleja, porque cuando los montoneros, ¿qué sucede? Vamos a aclarar una cosa. Montoneros la tenían muy bien pensada el llegar a Formosa, domingo a la siesta, realmente con pocos soldados, porque todos habían salido de Franco, donde no estaban los grandes efectivos, diríamos, los comandos superiores del ejército, pero la información del soldado que tenían infiltrado adentro era una información que pecó por ser un soldado que no era de Formosa, un soldado que venía con otra cabeza afuera y con cierto complejo o clasista, diríamos. ¿Es una persona de apellido Mayol, puede ser? Sí. Mayol. Nos ven negritos, claro. Hermanos aborígenes haciendo el servicio, nos ven muy elementales, muy humildes, muy pacíficos, muy pasivos, de hablar poco, durmiendo la siesta, y dice, bueno, los muchachos se rinden rápido. ¿Qué pasó? Algo que no tenían en cuenta este comando montonero era que estos chicos eran calladitos, eran pacíficos, eran negritos, pero cuando los vieron entrar con armas, defendieron el cuartel con toda su fuerza, porque tenían la obligación de defender el cuartel, no se rindieron. Entonces ahí se arma la carnicería que se armó. Y Montoneros mata incluso dentro de uno de los dormitorios comunitarios, donde están todos los soldados durmiendo la siesta, entran y ametrallan y matan a los soldados. Entonces, eso se genera en una carnicería. Hay un soldado que es muy reivindicado el 5 de octubre, que se llama el soldado Luna, que le dice, el que estaba al frente del comando montonero, le dice, con vos no es la cosa, negrito, rendite. ¿Y para qué? El soldado Luna, de ahí sale el aquí no se rinde nadie, que es lema del ejército en Formosa, el lema de Formosa, aquí no se rinde nadie, ahora lo estoy escuchando por el resto del país, diciendo como lema, aquí no se rinde nadie, pero surge acá el 5 de octubre, Mirá. al grito de este soldado formoseño que dice, aquí no se rinde nadie, y no se rindieron. Claro. Y entonces tuvo un duro golpe el grupo montonero, que se tiene que retirar los que sobrevivieron, toman el avión y huyen de Formosa sin haber logrado lo que buscaban. Ahí, Alejandro, yo
por lo mismo de que tenemos a veces tiempos reducidos para tener estas Sí, sí. charlas, Ahora, yo creo que esto fue un operativo de inteligencia. hacia ahí Creo que voy, fue, exactamente. claro, Hacia ahí voy, hacia ahí voy. Porque cuando hablamos de montoneros y vamos viendo una perspectiva histórica y vemos en qué lugar están hoy personas que eran parte de la organización, nos encontramos con algunas figuras como la de Patricia Bullrich, como la de Mario Montoto, que no solamente eran supuestamente parte de esa fuerza, sino que eran parte de los campos de entrenamiento de montoneros en el Líbano. Y hoy vemos a Mario Montoto como presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. A su segunda de a bordo, si se quiere, Patricia Bullrich, de alguna manera coordinando el ala política de los intereses sionistas en la República Argentina. Y entonces, viste, cuando dicen, si mueve la cola como perro, si ladra como perro y si camina como perro, lo más probable es que sea un perro. Como yo, como analista, por decirlo de alguna manera, no voy a pensar de que, para empezar, esos dos, Patricia Bullrich y Mario Montotos, eran servicios infiltrados dentro de Montoneros, porque si no, nunca, ideológicamente, podrían estar en el lugar que están hoy. ¿Cuál es tu análisis de eso? bueno, coincido con vos, aparte porque eso lo deja al descubierto. Lo más curioso es que cuando se habla del 5 de octubre, se habla de que en el avión venía la ex ministra Garré, Carlos Kunkel, Uh -huh. en el avión con el grupo Montonero, y hasta Cristina Kirchner. Eso se ha instalado. Y Pero, eso es mentira. por eso, Primero pero porque Cristina, ¿quién dice eso? En Formosa todo dicen el eso? mundo, en Formosa y en el país, lo tenía Reato hablando por todos lados, diciendo que Claro. ahí venían en el avión estos. Garré no militaba en Montonero. Kunkel estaba preso en ese Reato, momento. vamos a decir para quienes no nos ven dentro de Argentina, es un autor que escribe una especie de teoría de los dos demonios o algo por el estilo, que escribió el libro Operación Primicia, que es el nombre de esta Exacto. operación. Sí. Exacto. Ahora, lo que Reato no dice es que, primero, muchos de los cuadros superiores de Montonero ya estaban presos en ese momento. Y eso quiere decir que había cuadros inferiores conduciendo a la organización fuera de las cárceles. Segundo, no habla en su libro en ningún momento quién en Montonero eran los responsables de las compras de armas y dónde compraban las armas Montonero. Había dos responsables de compra de armas del movimiento montonero que toma el cuartel de Formosa. Se llama Patricia Bullrich y Mario Montoto. Eran los dos jefes de compras y los compraba las armas. ¿Dónde se compra armas en el mundo hoy? Si vos querés comprar armas, comprás, ya sea tercerizado como sea, en Estados Unidos e Israel, que son dos países que producen mucho armamento porque están permanentemente en guerra, y las armas chatarra, que de un año para el otro pasa a ser chatarra para ellos, se lo tienen que vender. Bueno, Patricia Bullrich y Montoto compraban en Estados Unidos las armas y le proveía a Montonero las armas. Ellos eran los encargados. Ahora, curiosamente, en la historia de Montonero y en la historia de Reato, no se cuenta la participación de estos dos personajes que Claro. tienen clave incidencia en la Argentina de hoy, porque Patricia Bullrich, mientras fue ministra, compró en el Estado de Israel, saltando las licitaciones con compra directa, tres artilleros, tres barcos de guerra, por el monto que podríamos haber fabricado en la Argentina 20 barcos. ¿Sí? Y eso está demostrado. Y todo el armamento que compraron durante los 4 años de Cambiemos fueron comprados en Israel. Pero el tema está en que el socio económico de Patricia Bullrich es Montoto, el ex jefe también de Montonero, pero es el presidente de la Cámara Argentino-Israelí, como vos bien lo decías. Y es según tu programa se llama, ¿cómo se Radiolix, llama? Exacto. Bueno, en los Wikileaks figura Montoto como el mayor comprador, la empresa de seguridad más grande de la República Argentina y mayor importador de armas en el país. ¿Vos crees que a Montoto le interesa que la frontera esté controlada, que la inseguridad baje?
si él hace negocio con la inseguridad en este país. Y Ah, está relacionado, y era socio de la jefa de seguridad, y los dos vienen de la misma raíz de Montonero. ¿Qué pasó? El 5 de octubre sirvió para que ahí nomás, a unos meses, el 24 de marzo, se diera el golpe de Estado. Fue la gota que derramó todo. Y esto estaba perfectamente planificado porque íbamos a elecciones, y había elecciones, ya casi estábamos de campaña, pero había que justificar el golpe militar. Y el golpe fue el justificativo del golpe del 76 con 30.000 compañeros peronistas muertos fue el ataque de Montoneros al regimiento de Formosa. hablando de estas cosas, Alejandro, y bueno, vos que conocés bien Oriente Medio, eh, una de las cosas que, bueno, he escuchado mucho a partir de las entrevistas que he hecho, por un lado, la realidad de que dentro de los 30.000 desaparecidos había muchos compañeros y compañeras de religión judía, ¿sí? Claro. Y que muchas de las armas que terminaron con sus vidas eran compradas por la propia dictadura al régimen israelí. Y que de alguna manera el camino del sionismo de esas armas terminaba acabando con las vidas de quienes ellos se supone que defendían a partir de que el sionismo utiliza a la religión judía para la erección del Estado de Israel desde 1948. Eh, ¿Cómo se lee esto en el contexto histórico que estamos viviendo ya en pleno siglo XXI? Bueno, yo la verdad que es un tema bastante delicado. Lo que hay que aclarar que judaísmo es una religión e israelí es una nacionalidad. Ujú. Que cuando hablamos que estamos en contra de las políticas del Estado de Israel, no estamos hablando en contra de los judíos, del mundo judío, ¿sí? Porque si no es como hablar en contra de todos los islámicos por el supuesto atentado a las Torres Gemelas. Eso por un lado. Israel hasta hace poco, y creo que todavía continúa, está gobernado por la extrema derecha israelí y del sionismo, y bueno, sabemos que tienen políticas, Israel se ha convertido en una potencia tecnológica enorme, enorme, tal vez la primera en el mundo, pero también eh, ejerce ese imperialismo. Fíjate algo que me estoy olvidando y hablando en relación con Israel. Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, compra las armas en Israel, pero no solamente eso, sino que en los 4 años de Macri nunca había venido antes Netanyahu, que gobernó muchos años, el extremista Netanyahu, gobernó muchos años el Estado de Israel, vino casualmente a la Argentina durante la presidencia de Macri y también nos deja el Pegasus, El sistema ¿sí? Que espía. es el sistema espía para espiar, y este tipo se dedicó a espiar a todo el mundo. Yo me hago esta pregunta nomás, Sebastián. Si el Pegasus fue comprado oficialmente, ¿quién lo tiene hoy al Pegasus? Y si no lo maneja el gobierno, ¿quién lo tiene? Porque alguien en estos momentos nos está escuchando y nos está espiando con ese programa. Alejandro, te voy a hacer una pregunta difícil. Tal vez una de las más difíciles que te han hecho A la escucha. a la hora de entrevistarte. Eh, Hablamos de la impronta de Mario Montoto. La semana pasada estuve haciendo una entrevista extensa sobre ese tema. Hablamos sobre Patricia Bullrich. Como peronista que sos y que amás tu provincia y hablas de ella como la santa sede del peronismo, ¿qué te pasa a vos cuando ves que en el primer viaje al exterior de Alberto Fernández, Mario Montoto es parte de la comitiva? Y que los vínculos entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Bernie a la cabeza, abrazándose con Mario Montoto cada 15 días, no se pueden ocultar de ninguna manera. Entonces, ¿cuál es el nivel de permeabilidad, de penetración, si te gusta más la palabra, del sionismo en el movimiento peronista al día de hoy? La foto de Mansur en Estados Unidos, de hoy. Bueno, La foto de Mansur en Estados Unidos de hoy.
en una exposición de la AMIA en los Estados Unidos. Y para muestra de quién es Mansur, te agrego más, o sea, lo de Montoto no me asombra, porque, y que estemos hablando de Montoto, yo quisiera saber en cuántos programas se habla de Montoto. No, nosotros Yo solo, soy... Alejandro, pero por eso, o sea, fue Cristina la que en la carta le dijo a Alberto, acá hace falta un jefe de gabinete que se llame Juan Mansur. Y quienes seguimos estos temas conocemos perfectamente el recorrido de Mansur, y así como estoy hablando con vos ahora sobre Formosa, hablé con alguien de Tucumán para que nos cuente la vida y cómo los Shelstein crearon a Juan Mansur, que no es al revés, no es que los Shelstein trabajan ahora para Mansur, ellos lo crearon. Entonces, si es la propia Cristina la que dice quiero que Juan Mansur sea el jefe de gabinete, metiéndole una presión tremenda al propio Alberto Fernández, ¿a dónde estamos parados? Y estamos parados en un territorio muy difícil. Yo cuando tengo que describir el territorio donde estamos parados, yo lo describo como una pecera donde adentro hay muchos pececitos de colores, de distintos colores, peleándose entre ellos, ¿sí? Unos son medios de izquierda, progresistas, otros son de derecha, pero todos están dentro de la misma pecera. La pecera es una pecera liberal del sistema capitalista, manejado por el poder financiero internacional, donde uno de los grandes operadores de ese poder del sistema financiero internacional y que conlleva todo el sistema de guerra y toda la maquinaria que necesita ese sistema para sostenerse, en la Argentina es Montoto. Y es increíble, pasan los gobiernos, Montoto está siempre de una o de otra forma. Primero también porque es el principal comprador de armas y un lobista impresionante de Argentina. Ahora, sí, esa es la pelea que hoy se está dando en el frente de todos, y acá no nos olvidemos que sigue vigente Paul Singer, que nadie está hablando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos a Paul Singer, lo tenemos a dos embajadas, tres embajadas, la inglesa, la yanqui y la israelí, con una fortaleza y una influencia sobre los medios. Los medios, todos los grandes medios hegemónicos responden a ese lineamiento. Entonces estábamos en una situación embromada. Pero hoy, 17 de octubre, me llevé una gran alegría porque no pueden definir ni siquiera cuál es la fecha que va a ser un 17 de octubre el presidente, ¿sí? Si el 18, si el 17, y finalmente sale el 17. Pero ya lo había alargado Madres de Plaza de Mayo. Claro. Y hoy me O sea, quedé muy contento. Eve habló hoy 17 de octubre, Sí. Eve estuvo presente. Mañana sabemos que hay otros actos de movimientos sociales y políticos. Pero hoy es el 17. Hoy no hay excusa. El 17 es 17. Caiga la fecha que caiga, para los peronistas el 17 es 17. No se puede suspender un 17, como no se puede suspender la Navidad para el mundo cristiano, ¿no? O sea, la Navidad es la Navidad y cae en esa fecha y chao, no hay otra. Para los peronistas lo mismo el 17. Y bueno, y la patria está en peligro, lo venimos diciendo hace mucho, vos que me conocés hace mucho, yo vengo diciendo, vienen por nuestros recursos, vienen por provincias. ¿Por qué la pelea por Formosa? Porque es geopolítica la pelea, no es simplemente por Gildo Infran, que hace 25 años que está. No, Formosa es un lugar geopolítico. Enfrente de Formosa tenemos dos bases militares norteamericanas, de las más grandes del continente latinoamericano, que une a la pista más grande que Pistarini, que tiene Lewis en el sur. ¿Sí? Hace toda una triangulación. Si vos ves las pistas norteamericanas ubicadas en el sur del continente, ve que está clarito el panorama. Lo que pasa es que los muchachos, dirigentes políticos, no se dedican a estudiar geopolítica y a analizar cómo se mueve el imperio. Ahora, O lo estudian y hacen de cuenta que no lo entienden. Claro, y estamos asentados en este norte argentino que dicen que es pobre, es uno de los lugares más ricos del planeta. Tenemos la reserva de agua dulce, acá donde yo vivo, más grande del planeta, y el mundo tiene sed, vienen por el agua.
tenemos al lado en Jujuy uno de los yacimientos de litio más grandes del planeta, y el planeta va a necesitar esto. Vienen por el norte argentino, nos quieren pobres para que migremos y se venda fácilmente este territorio. Ahora, si no hay un pueblo esclarecido, si no despierta el pueblo, si siguen con el verso de Milei, que hoy ahí cerca de donde vos estás, en la capital, tiene gran caudal de votos, este muchachito que compró el verso de los ingleses del libre mercado, cuando el imperio inglés se hizo fuerte con proteccionismo y vendió el libre mercado para los sonsos, para ellos poder vender, y bueno, estamos en una situación embromada. Yo no lo voy Alejandro, a discutir, como peronista siento el deber de tener que decirlo, de que hay muchos compañeros que tienen puesta la camiseta peronista, pero representan otros intereses totalmente diferentes a los del pueblo. dicho esto, te agradezco la sinceridad y el análisis como siempre. Te mando un abrazo grande No, acá desde La Plata hasta la provincia de Formosa y para eso preparé una zambita formoseña. Nos despedimos con eso, que dale, estés muy bien, hasta la próxima. gracias, muchas gracias, Sebastián. Un abrazo.